Muy buenas de nuevo. Esto es No hay derecho, el lugar donde intentamos hablar de derecho de una forma amena, divertida y que todo el mundo pueda entenderlo. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, soy su humilde abogado de provincias. ¡Caso sobresente! Señoría, cobraré de todos modos. Pues nada, aquí estamos de vuelta después de que en el anterior vídeo habláramos de las constituciones en general y diéramos un repaso, un poco una visión de conjunto de lo que es una constitución. Y ahora voy a empezar una serie, porque en un solo vídeo ni en dos voy a ser capaz de terminarlo. Voy a empezar una serie sobre la Constitución española. Vamos a meternos en harina y vamos a meternos en lo que es la Constitución española. Más que nada porque es cultura general y es algo sobre lo que todo el mundo debería saber, porque todo el mundo debería saber el tipo de país y el tipo de normas bajo las que vive. Vuelvo a decir lo mismo de siempre. Esto no es un sesudo tratado sobre la Constitución ni una tesis doctoral, no. Me voy a limitar a dar los conceptos básicos y elementales para que todo el mundo tenga una pequeña cultura general fácil de comprender sobre el tipo de estado en el que vive, el tipo de país y las normas que le rigen. Ya vimos en el vídeo anterior que una constitución no es un texto literario bonito, una declaración de intenciones. Una constitución es una norma de obligado cumplimiento. Es el manual de instrucciones de un país. Comentábamos además que la característica que todo el mundo señalaba sobre la Constitución española era que era fruto del consenso. Y ya decíamos que el consenso era darle la patada a los problemas para el que venga detrás que avíe y nos ponemos de acuerdo en lo elemental, en lo que todo el mundo más o menos compartimos y el resto que... Eso implica una falta de definición sobre temas que son importantes y que debieran haber tenido una definición y una concreción en la Constitución. Pero lo que no se pudo hacer en ese momento no se hizo y tiraron para adelante como pudieron. Hay quien dice que eso fue un intento legítimo de redactar una Constitución sin ideología, y eso es no solo legítimo, es bueno. Problema, eso es imposible, no hay ninguna norma sin ideología. De hecho, no hay ninguna constitución sin ideología. La misma existencia de una constitución ya implica una ideología, ya implica un modelo de construcción política y social, un Estado-nación, ya lo veremos, ¿no? Y evidentemente nuestra constitución está cargada de ideología. Y sin embargo, sí tenían razón en una cosa. Una constitución debe de ser lo suficientemente abierta como para que quepan en ellas diferentes corrientes políticas, es decir, que no debe ser necesario modificar la Constitución si en un momento determinado llega al poder un partido con una ideología diferente al que estaba antes. Una Constitución debe de proporcionar un marco social y político lo suficientemente amplio para que independientemente de lo que se modifique lentamente la sociedad, independientemente de qué partido puntualmente esté en el poder, no sea necesaria una modificación de esa Constitución constante, ¿no? Las constituciones nacen con el propósito de durar en el tiempo. Miren, por ejemplo, constituciones exitosas como la de Estados Unidos. Tengan en cuenta además que todo el que quiere modificar la Constitución en estos tiempos no lo quiere por un tema técnico, lo quiere hacer por un tema ideológico, es decir, su ideología se sale de ese marco, ¿no? Ejemplos, bueno, en España tenemos montones. Y sin irnos muy lejos de nuestra referencia cultural, de nuestros países culturalmente parecidos, está el caso de Chile, en el que se han pasado meses quemando el país porque quieren una constitución en la que se le permita más poder al poder, con la excusa de siempre, la misma excusa de siempre, ¿no? Los pobres, los desfavorecidos... Pero bueno, no me lío más. Vamos a entrar en la Constitución española. Hay quien dice que los antecedentes de la Constitución española estarían, la inspiración de esa Constitución, en la República de Weimar y en la Constitución de Italia. Es posible, otros te dicen, no, la de la Segunda República también tiene algunos toquecitos. Se da la divertida paradoja de que las inspiraciones de nuestra Constitución son repúblicas federales para una monarquía en la que la Constitución prefiere no mojarse demasiado en la configuración territorial. Por ejemplo, a nuestra división territorial no se la llamó estados federados, como en Alemania, porque sonaba demasiado a república cantonal y teníamos experiencias muy malas con eso, ¿no? Y sonaba demasiado a república federal y había gente que firmó la Constitución y que redactó la Constitución que no iba por ese lado, ¿no? Tampoco se las llamó regiones como en Italia, porque eso sonaba a centralismo y a lo que ya había antes. Pues le llamaron comunidad autónoma, porque comunidad suena a unidad y autónomo suena a autónomo. Y entonces todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo estaba contento porque eso no significaba nada y podía significar cualquier cosa al mismo tiempo. Consenso, recuerden. Pero ya nos meteremos en eso cuando lleguemos a la organización territorial, que todavía estamos al principio. Ahora lo que tenemos es el título preliminar. El título preliminar, que es una introducción. Son normas, ¿eh? El poder público y los ciudadanos están sometidos
a los artículos, a los 9 primeros artículos de este título preliminar, que básicamente empieza a dar definiciones y empieza a dar una serie de introducción a todo lo que vamos a ver después. No sé hasta qué artículo llegaremos en este vídeo, porque tienen mucha chicha. ¿Y por dónde empezamos? Pues por el principio, artículo 1. Lo voy a leer porque no quiero que se me olvide ninguna palabra, porque aquí no se da puntada sin hilo, y hay que tener un poco de cuidado con todas estas cosas. Y por lo menos el comienzo de la Constitución sí es bueno verlo artículo por artículo. Después a lo mejor lo veremos un poco por encima, pero estos primeros artículos son importantes. De modo que dice el artículo primero. Punto 1 del artículo primero. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Aspectos a tener en cuenta en este primer artículo. Lo primero, España se constituye. España ya estaba creada, nadie discute que existía. No se ponen a pensar desde cuándo ni qué es España. Importante, no sabe lo que es España, ni le importa a nadie, ya estaba ahí, todos estaban de acuerdo en eso. ¿Para qué meterse en problemas cuando ya estás de acuerdo? España se constituye en derecho, en la administración, cuando un órgano empieza a funcionar de una determinada forma, se constituye. Un tribunal se constituye. Se reúnen y empiezan a trabajar. Pero además no se constituye de una forma aleatoria, no. Crea un tipo de Estado muy concreto, un Estado social y democrático de derecho. Primero es un Estado-nación, y eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué significa lo de social y democrático de derecho? Empecemos por el final. Ya tengo vídeos, sobre todo al principio, en que explicaba lo que era un Estado de derecho. Es un Estado en el que el poder está sometido a normas. Y no solamente a normas, sino a límites. Cualquiera de los poderes del Estado, el gobierno, el legislador, los jueces, no pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos no son superiores a nadie. Ellos tienen unas normas que deben de cumplir. Y esas normas además establecen unos límites a sus poderes. Por muy bondadoso y por muy listo que quiera ser un gobernante, por muy buenas intenciones que tenga, no puede sobrepasar ciertos límites ni salirse del marco que le dan las normas y de los poderes que le otorgan esas normas. Eso es una garantía para el ciudadano. Oiga, yo quiero que el gobierno sea todopoderoso para que me resuelva los problemas. Usted, gilipollas. Usted no quiere eso, créame. Tenemos suficientes ejemplos en la historia para descubrir lo que pasa cuando eso ocurre. Estado democrático de derecho es un tipo especial de Estado de derecho. No solamente es un Estado de derecho, sino que además usted tiene derecho a participar en política. Usted tiene derecho a presentarse a las elecciones, a cualquier cargo, a cualquier poder. Usted tiene derecho a participar en la administración. Usted tiene derecho a opinar y usted tiene derecho a participar activa o pasivamente en unas elecciones. Y Estado social y democrático de derecho, ese social significa que además de ser un Estado de derecho, los poderes públicos pueden intervenir en la sociedad y en la economía para lograr ciertos fines. Y esos ciertos fines vienen concretados en la Constitución y limitados por la Constitución. Y a esto me refiero cuando digo que es imposible no meter ideología dentro de una Constitución. El hecho de que seamos un Estado, el hecho de que seamos un Estado de derecho, el hecho de que seamos un Estado democrático de derecho y encima un Estado social y democrático de derecho ya le da suficiente ideología a una Constitución para colocar un país dentro de un grupo de países muy concretos y dentro de unas actuaciones muy concretas que puede o no puede hacer un gobierno, tenga la ideología que tenga. Pero este artículo dice mucho más. Ya le dije que estos primeros artículos tenían su enjundia y tenían donde agarrar. Habla de la libertad, la justicia y la igualdad. Y el problema es que, como ya vimos en los vídeos de derechos humanos, que les recomiendo no porque los haya hecho yo, sino porque completan este tipo de disquisiciones, ¿cuál es el problema de la igualdad? ¿Hablamos de la igualdad real o la igualdad ante la ley? Yo lo tengo claro y además dentro de la Constitución se dejan, más adelante ya lo veremos, se dejan caer una serie de pistas sobre el concepto de igualdad. El problema es que no queda muy claro. Y aquí sí entra la ideología del gobierno que entre a partir de ahora. ¿Hablamos de una igualdad ante la ley o una igualdad fáctica en el que todo el mundo debe de ser igual en todos los puntos de su vida o en algunos puntos muy concretos de su vida, aunque en otros no, ¿no? Sobre la justicia ya y el concepto de justicia y lo que significa la justicia desde un punto de vista filosófico ya ni me meto. Y sobre el pluralismo político, efectivamente, estamos hablando de unas circunstancias muy concretas en el momento de redactar la Constitución. Veníamos de un momento en el que solamente se permitía un solo partido. Evidentemente todo el mundo quería dejar claro que se iban a permitir más partidos.
Pero es que además todos estaban de acuerdo en que lo importante en política eran los partidos políticos. Cuando le hablen de la partitocracia tiene su origen en la Constitución, porque los que redactaron la Constitución tenían bastante poca confianza en el ciudadano como individuo concreto que participa en política. Ellos pensaban que necesitaban un filtro, algo que canalizara las diferentes tendencias que puede tener un ciudadano a partir de una serie de órganos directivos con unos líderes fuertes que pudieran negociar entre ellos, y ahí tenemos los partidos políticos. Pero bueno, independientemente de estas disquisiciones, lo que quiere decir esto es que se permiten los distintos partidos políticos. Queda prohibido un régimen de partido único, por ejemplo. Bueno, y todo esto solo es el punto primero del primer artículo. Ya les dije yo que esto tenía chicha y enjundia y me estoy dejando todo lo gordo atrás, para tampoco vamos a saturar esto, ¿no? Vamos con el punto segundo, vamos a verlo. Artículo primero, punto segundo. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esto es importante, para evitar hacer el ridículo como alguna ministra que dijo que la soberanía nacional estaba en el Congreso de los Diputados. Bueno, esto enraiza en tradiciones constitucionales más antiguas. Todo el mundo recordará, por supuesto, cómo empieza la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América. Otros, nosotros, el pueblo de Japón, por medio de los representantes debidamente elegidos. ¿Y esto a qué viene? Esto es uno de los puntos más importantes de la Constitución. Esto define el tipo de Estado en el que estábamos. Ya dije en vídeos anteriores que desde hace miles de años hasta hace muy poco, la legitimidad del poder, la soberanía, se encontraba en las personas. Es decir, había un rey o una familia al que otro grupo de personas le profesaba lealtad. Esa persona tenía la soberanía de esa lealtad. Y a esas otras personas, otro grupo de personas también le profesaba o le debía lealtad. Te habría seguido, mi hermano. Mi capitán. Mi rey. Así fue la política durante miles de años, con pequeñas especialidades o pequeñas excepciones, como la República Romana, que también tenía en su seno cosas parecidas. Para eso estaba el pater familias, que era el rey de la familia que se unía a otro grupo de personas en circunstancias de igualdad, ¿no? De igualdad entre ellos, entre los pater familias, al hijo o a la mujer que le dieran. Con las revoluciones liberales de finales del 18, principios del 19, que son frutos de una elaboración intelectual y social muy anterior, que venía de mucho antes, se sustituyó la soberanía del rey, la soberanía de una persona, es decir, esa lealtad de toda la comunidad política a una persona. ¡Soy vuestro rey! Pues yo no os he votado. Por la soberanía de una ficción que consistía en el conjunto de los ciudadanos que habitan en un determinado territorio concreto, bajo el gobierno de un determinado sistema político. Evidentemente hablo de ficción porque el conjunto de los ciudadanos no tienen una voluntad que obedecer, tienen miles y millones de voluntades, y el territorio tampoco tiene una voluntad, con lo cual nos quedamos con la voluntad de ese gobierno que supuestamente emana de esos ciudadanos, pero no vamos a entrar en eso ahora. ¿Querría decirme, por favor, señor Howard, por qué tendría que cambiar un tirano que está a 3.000 millas por 3.000 tiranos que están a 1 milla de aquí? Lo importante es que la soberanía no emana de una persona, la soberanía no emana de una divinidad, la soberanía no emana de ninguna esencia mística que enraíce en un territorio, y de eso conocemos mucho últimamente. No, la soberanía emana del pueblo, lo que vuelve otra vez a traernos el problema de qué es un pueblo. Problema del que ya hablamos en su día cuando estuvimos hablando de los derechos humanos y que no tiene una solución fácil. En nuestra civilización, en el conjunto de las democracias occidentales, cada uno con su especialidad propia, pueblo pues viene a ser, todo el mundo entendemos que es el conjunto de todos los ciudadanos. Y de ahí surgen las dos principales corrientes políticas de nuestra civilización. Una que entiende que ese conjunto de ciudadanos es una colectividad que tiene existencia por sí misma, un grupo colectivista, o si ese conjunto de ciudadanos no es más que la suma de cada uno de los ciudadanos individuales entendidos de forma individual, una corriente más individualista. Y esa dicotomía se refleja perfectamente en nuestra Constitución, en las que en unos puntos parece que va por un lado y en otros puntos parece que va para otro,
y es una labor bastante compleja establecer qué es lo que dice, cuando realmente no debería pronunciarse sobre ese extremo para permitir precisamente el juego político dentro del marco que regula esa Constitución. Visto lo cual, vamos con el tercer punto del primer artículo de la Constitución. Fíjate tú, estamos todavía con el primer artículo. Vamos al punto tercero. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Es decir, que hemos dejado la monarquía para el tercer punto del primer artículo. Esto es el consenso. Para los padres de la Constitución monárquicos, evidentemente es una cuestión fundamental que debe estar en el artículo primero. Para los republicanos preferirían que no se hubiera puesto en la Constitución o que esté un poco tapadito. Ni para ti ni para mí. Lo dejamos en el artículo primero, punto tercero. Y si nos da tiempo y no se hace esto muy largo, vamos a seguir con el artículo segundo, que lo voy a leer. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esto tiene para hacer un libro. Para empezar, habla de la nación española. Y esto es un punto imprescindible en todas las constituciones de los estados-nación, es decir, el tipo de unidad política que se establece después de la Revolución Francesa. Ya lo hemos explicado antes, pasamos de un sistema político monárquico basado en la lealtad a un individuo a una comunidad política basada en la nación. El Estado se fundamenta en esa nación y eso ha dado lugar a muchos problemas. Por supuesto, si España es un Estado y es un Estado de derecho, pues tenemos que es una nación. Y por supuesto es indisoluble, porque si no, no sería una nación. O por lo menos no sería una nación de las que pueden dar lugar a un Estado. Es muy significativo también que los redactores de esta Constitución, que estaban en las antípodas políticas, incluso había nacionalistas, terminaran redactando un artículo que dice exactamente esto y de la forma que lo dice. Pero ¿qué es lo que dice también, aparte de que es una nación, patria común e indivisible de todos los españoles? Y ya hemos dicho que esos españoles, el conjunto de esos españoles son los que legitiman la existencia del país y de la comunidad política, y por lo tanto de la Constitución. Dice que garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. Es decir, esto es importante. La Constitución no le concede la autonomía a las distintas particiones territoriales dentro del territorio español, no. La Constitución le garantiza el derecho a tener autonomía, si quiere. La evolución histórica del país, la evolución de la política del país ha hecho que todas las distintas separaciones territoriales, que se llamamos comunidades autónomas, tengan su autonomía. Pero la Constitución no les da la autonomía, les garantiza que pueden tener autonomía si quieren. Y además hace una diferenciación muy curiosa entre nacionalidades y regiones. ¿Por qué? Porque había gente que decía, oiga, yo es que soy una nación. Y le decían, no, usted no puede ser una nación porque acabamos de decir en este mismo artículo que la nación es España. Oiga, pero es que yo creo que es una nación, porque defíneme usted nación. No tenemos ni idea de lo que es una nación. ¿Una nación qué es? ¿El conjunto de gente que come gazpacho? ¿El conjunto de personas que se visten de una determinada forma con su traje regional en las fiestas populares? ¿La gente que vive en una isla es una nación? ¿No puede haber 2 o 3 en una isla? ¿O no pueden ser parte de otra nación más amplia? ¿No? La gente que habla de una determinada forma, oiga, ¿y si estamos mezclados la gente que hablan de una forma o de otra? ¿Y si esa persona habla 2 idiomas? ¿Qué? ¿De 2 naciones? Bueno, pues decimos que como no sabemos muy bien lo que es una nación, pero estamos de acuerdo en que España es una nación, y ustedes también parece que pueden ser una nación, pero a pesar de eso no le podemos llamar nación, pues le llamamos nacioncilla. No, hombre, eso queda feo, nacioncilla, nacionalidad, suena como a... Es como nación, pero no exactamente. Y usted puede vender a sus electores que son una nación, pero le han llamado nacionalidad. Y yo le puedo vender a los míos que no he permitido que ustedes sean una nación. Y así todos contentos. Es una palabra, además, nacionalidad, que tenía un recorrido histórico bastante amplio. Desde principios del siglo XX, final del XIX, ya se hablaba de nacionalidades, ¿no? Bueno, ni para ti ni para mí. Lo dejamos así y, como de costumbre, el que venga detrás que arree. Y dice otra cosa más, la solidaridad entre todos los territorios. Y esto hay que engarzarlo con lo que decíamos al principio sobre el Estado social y democrático de derecho. Básicamente, en ese Estado social, un gobernante puede transferir rentas de forma coactiva desde unas personas a otras, pero también puede transferir rentas de unas regiones a otras, porque esas regiones, esas comunidades regionales, que lo podemos llamar nacionalidades, la podemos llamar regiones, la podemos llamar comunidades autónomas, porque todavía no se definen, esas comunidades regionales están obligadas a permitir ese trasvase de rentas porque tienen una obligación de solidaridad con otras regiones.
Fíjense bien que este hecho, esta posibilidad del poder político de transferir rentas de unas regiones a otras, da el mismo problema que la posibilidad del poder político de transferir rentas de unas personas a otras. Exactamente el mismo problema. Evidentemente, las regiones que ven limitada su renta para dársela solidariamente a otras, protestan. De la misma forma que las personas que ven limitada su renta para dársela a otras, también protestan. Y exactamente por los mismos motivos, y exactamente con la misma razón. Pero ahí no me voy a meter porque ya estamos fuera de la Constitución y entraríamos en el juego político de ese marco que la Constitución permite. Y a pesar de que solo hemos visto 2 artículos de la Constitución, lo vamos a dejar aquí para no hacer esto eterno. Ya seguiremos más adelante, seguiremos desgranando la Constitución española para que ustedes tengan una visión amplia de la misma y unas pequeñas cuestiones básicas de ella, culturilla general. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que le haya resultado interesante. Si es así, se pueden suscribir, darle a me gusta, comentarlo con sus amigos, recomendarme, lo que ustedes quieran. Yo soy Miguel Ángel Velarde, soy su humilde abogado de provincias. Esto ha sido No hay Derecho y nos veremos en la próxima. Hasta luego.